Recordando un poco el pasado, hoy hablaremos de Godzilla, 1998. Así es, esta película ya tiene 25 años, fue lanzada en 1998 y es una adaptación de Hollywood de este famoso monstruo japonés llamado Godzilla. El día de hoy la recordaremos y estaremos hablando algunas cosas sobre ella, así que quédate y comenzamos. La creación de esta criatura es debido a una serie de pruebas nucleares que se realizaron cerca de Japón y cayeron cerca de una zona, podríamos decir, de lagartos, el cual provocó que pues uno de ellos se sobremutara, dando origen a esta poderosa criatura llamada Godzilla. Algunos también la conocen como Zilla. Básicamente en el trayecto de la película se nos muestra que esta criatura tiene necesidades que satisfacer, es decir, comer y reproducirse. Es por eso que se dirige a la ciudad de Nueva York, una de las ciudades más concurridas, en búsqueda de alimento. En una época de ambiente bastante lluvioso, esta área se vuelve muy propensa para las características que este reptil tiene, supuestamente porque pues encuentra en la ciudad un refugio donde puede obtener alimento y protección debido a los grandes edificios que existen en la zona. Obviamente esto provoca disturbios en la ciudad, lo que conlleva al ejército de los Estados Unidos a intentar defender su territorio de esta amenaza colosal como lo es Godzilla. Esto propicia una larga persecución en donde nuestros protagonistas tienen que enfrentarse a esta temible bestia gigante y pues correr prácticamente por la ciudad para evitar ser comidos, ya que ellos descubren el nido de la criatura y pretenden además destruirlo con el poder militar, ya que los militares cuentan con bombas, aviones que pues pueden eliminar a las criaturas que previamente este monstruo depositó de hecho en un estadio. Si bien la película se realizó hace 25 años, eso no la salvó de las críticas que hubo en su momento, porque a pesar de que con los años esta película, por parte de los fans que crecieron con ella y la vieron tiempo después, pues obviamente les agradó y se volvió un clásico dentro del género, pero en su momento sí fue bastante criticada y dividió pues al público entre las personas que sí les gustaban y las que no. ¿A ti te gustó? Comenta. O quizás no. Bueno, muy bien, ahora hablaremos de algunos datos curiosos que les quiero decir para recordar esta película en prácticamente ya 25 increíbles años que pasaron desde su lanzamiento. Yo le tengo un gran cariño, la verdad. Es la primera película de Godzilla que yo vi de niño. Y bueno, a pesar de que claramente ya analizándola sí tiene ciertos detalles, aún siento que conserva un encanto especial. ¿Ustedes qué opinan? Bien, aquí te van los datos. Número 1. El diseño de Godzilla en esta película es totalmente diferente a lo que se había realizado años anteriores, ya que esta versión fue más parecida a lo que vendría siendo un lagarto específicamente. Por eso el diseño, incluso lo mencioné al principio del video, y en la película se muestra un breve fragmento en donde está un lagarto que es como una iguana, en donde pues obviamente se hace la referencia directa. Algo muy interesante en la película fueron sus efectos especiales, porque se hizo una muy buena mezcla para su época de los efectos especiales y el CGI, es decir, animación por computadora, dando un resultado bastante aceptable para la época. Al inicio de la película se nos dice el nombre de la criatura por un marino que lo vio, llamándolo Gojira, nombre que originalmente tiene en las primeras cintas, y aquí se le hace esa referencia directa. Tiempo después se le llamaría Godzilla. Recepción del público. La película recibió críticas mixtas y fue criticada bastante por los fanáticos de Godzilla debido a sus grandes diferencias a la versión japonesa original. Si bien la película se llamaba Godzilla, mucha gente teorizó que pues obviamente no era una película apegada a lo que se había mostrado, entonces mucha gente no la vio como un evento canónico, como diríamos ahora, sino más bien como un spin-off. Gracias al lanzamiento de la película se propuso y se llevó a cabo una serie de TV llamada Godzilla The Series, que continuó las aventuras del personaje después de los eventos de la película. Mucha gente no sabe este dato, aún así se los comparto. Yo llegué a ver unos cuantos capítulos, pero no recuerdo qué pasó después. Creo que la cancelaron, no estoy seguro.
Algunas curiosidades extras es que antes del lanzamiento de la película se lanzó una campaña de marketing en la que se mostraba al monstruo, pero se mantenía su apariencia en secreto. Esto generó una gran anticipación entre el público y la prensa, ya que nadie sabía cómo se vería la nueva versión de Godzilla, hasta que se reveló la película. Esta estrategia de marketing fue bastante inusual y yo creo que funcionó bastante bien, porque mantuvo el misterio justamente hasta el final, es decir, el estreno de la película. Y bueno amigos, este fue un pequeño recuerdo de esta grandiosa película del año 1998 en su prácticamente 25 aniversario, por así decirlo. La quise recordar para ustedes, ya que me gustan esta serie de películas con las que creces. Y bueno, yo la verdad le tengo un muy buen cariño a esta película. Y como saben, también colecciono formato físico. Probablemente me la compre en algún futuro. Y bueno amigos, recuerden que si les gusta mi contenido, por favor suscríbanse, denme like y nos estaremos viendo hasta la próxima. No sin antes decirles que Godzilla es uno de los personajes más importantes de la cultura general, y esta película, bien o mal, nos llenó de momentos llenos de acción, diversión, que probablemente disfrutaste con tu familia, tu novia, tu amiga, en su momento, tus padres, y bueno, hoy te la traje a recordar, porque siempre se quedará en tu corazón esos momentos que pasaste cuando la viste, ya sea que te gustó o no. Hasta pronto. Por cierto, te dejo unos videos de Godzilla aquí, dales click. Bye.